el doctor Linares en el Hospital Leonardo Delgado y el doctor Díaz también en el Leonardo Delgado. Pero ahora todo va a ser en forma virtual. Todavía no va a haber las clases prácticas presenciales como los hacíamos antes en los hospitales. Creo que hasta la culminación de usted y creo que todo el próximo año va a ser igual como estamos desarrollando ahora. Ustedes son 7 grupos, la mayoría de ellos son 10 y creo que todos son de 12, uno de 11, no, de acuerdo a la distribución. La rotación, hoy día, por decir, el grupo A ha rotado con el doctor Díaz, los días lunes y jueves rota con el doctor Díaz y el martes y miércoles rota conmigo. Los otros rotan con un solo docente. Con un solo docente rotan los 4 días a la semana. Eso es en cuanto a la distribución de grupos por docentes. El horario de prácticas son 3 horas, de 8 a 11. Pero esto está movido, sujeto con la disponibilidad de los docentes. A veces hay docentes que están pasando visita y en ese momento no pueden hacer las prácticas por aula virtual. Entonces ellos tienen que acomodar su tiempo para que él esté disponible durante el desarrollo de las 3 horas. Eso es manejo de cada grupo y cada docente. Pero está normado de 8 a 11. La calendarización del desarrollo de guías prácticas es como sigue. También está distribuido por fases. La primera fase empezamos hoy día y terminamos el 25 de diciembre. El feriado será el 24 de diciembre. En estas 2 semanas vamos a desarrollar todos estos tópicos. Todo es historia clínica ginecológica, recursos diagnósticos en ginecología, ambientación quirúrgica, cómo se toma el Papa Nicolau. Todas las distribuciones lo van desarrollando con sus docentes. Por ejemplo, para mi grupo, me toca mañana, ellos tienen que hacer una historia clínica, desarrollar una historia clínica ginecológica y entonces vamos a discutir sobre la historia clínica. Eso es lo que es. Esto no es repetir la teoría. Esto es poner en práctica lo que ustedes han aprendido o han desarrollado en la parte teórica. Por ejemplo, en recursos diagnósticos no van a hacer todo lo que hemos dicho en clase teórica, no, la aplicación de estos conceptos a la práctica. Para eso ustedes tienen que agenciarse de videos, hay mucha información en YouTube, información en Internet, hay mucha información sobre la metodología, sobre el desarrollo de estas guías. O sea, también no depende del docente, sino también depende del ingenio, del interés que tenga el estudiante. En la segunda fase pasamos, de acuerdo al desarrollo del calendario de las actividades académicas. Me omití en decir que en el desarrollo de esta primera fase vamos a desarrollar un seminario sobre anormalidades anatómicas. Un seminario. Un seminario. En cuanto a la evaluación, no he puesto, falta una lámina acá. La evaluación está con 3 parámetros. Primero está el examen escrito, que son 3 exámenes escritos en todo el curso, que tiene un valor sobre 16 puntos. Sobre 16 puntos. Después está la asistencia, clases teóricas. Todos ustedes han registrado su asistencia. Si todos tienen toda la asistencia en todas las clases, van a tener un punto. Se les bonifica con un punto. Y los otros 3 puntos restantes es sobre el desarrollo de estos seminarios. En los seminarios se desarrolla, se evalúa la presentación, el dominio del tema, el orden que usa, los métodos audiovisuales que usa el estudiante y la seguridad y el dominio del tema que se le encarga. Seminario viene a ser una reunión de expertos, o sea, cada uno es experto en el tema que se le da. O sea, es una reunión de expertos con amplio dominio del tópico. Entonces, al final, si son 2 seminarios, se promedia y sale una nota sobre 3. Ese 3 va directamente a la suma del total, igual que la asistencia, al final. Si el estudiante salió, por decir, 14 puntos en el escrito, se suma, pues, más 3 más 1. Esa es la metodología, cómo van a ser evaluados.
Decía que en la segunda fase tenemos dos seminarios, como ven acá, sexualidad y todo lo que es infecciones genitales. Dos seminarios. ¿Cuándo lo hacen? Igual, distribuyen con su tutor, con su docente, y entonces ya se ponen en práctica para que te expongan, se desarrollen. Y en cada fase yo les aperturo una ventana como tarea para que ustedes suban sus diapositivas, para que sea una evidencia de la calificación de los 3 puntos. Eso yo tengo que revisarlo una vez que ya esté colgado en el sistema. Entonces, de acuerdo a eso yo califico y le pongo la nota junto con la del docente que les pone en cada seminario. Entonces hay un plazo determinado para subir sus diapositivas. Y lo hace en forma grupal, o sea, no individual. O sea, todo el grupo arma un archivo y este archivo lo sube al aula virtual. Por supuesto, con el nombre de todos los estudiantes, con la fecha de los seminarios, con el nombre también del tutor. En la tercera fase, igual, en la academia tenemos 2 seminarios y todos los tópicos que tienen que desarrollarse. Eso es en cuanto al desarrollo de las prácticas virtuales. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, estoy atento. ¿Está claro? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Si no hay preguntas, entonces pasamos ahora a la clase teórica. No quiero obedecer. Doctor, una pregunta. Dime. Con el tema de la asistencia, ¿cómo es que se registra la asistencia en el Blackboard o Sí, en el Blackboard, pero por hoy día te voy a pedir por favor que tú lo registres. Tú eres Lourdes, ¿no? ¿O quién habla? No, Alejandra. Entonces, quisiera que Lourdes, la delegada general, me haga el registro de la asistencia por esta clase. Registra la asistencia. ¿Sabe que no puedo compartir un ratito? Voy a abandonar otra vez esto. Ya, doctor. ¿Ahora sí se ve? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, ¿Se ve? Sí, sí. se ve, doctor. Muchas gracias. Entonces empezamos con el desarrollo de la semiología ginecológica. Semiología ginecológica. Entonces, en cuanto a la anamnesis y la exploración física ginecológica, debemos decir lo siguiente. Para realizar este examen, tenemos que ofrecer a la paciente y a su familiar, por supuesto, a veces van a la consulta, va la paciente con su esposo, con su madre o con su hija, etcétera, siempre va acompañado. Entonces tenemos que ofrecer un ambiente agradable que refleje respeto y privacidad para la paciente. O sea, hacerla sentir cómoda. No es como una consulta de pediatría, de medicina o de cirugía, que, bueno, la consulta ginecológica es algo peculiar y hay que considerarlo y conocerlo y respetarlo como es. Y conseguir con la paciente un interrogatorio, una buena relación entre el médico y el paciente. Tiene que haber un diálogo cordial, amigable. No puede ser tipo militar, ordenar, de ninguna manera. En esta conversación se debe de obtener la información necesaria sobre el problema que es motivo de la consulta. A veces hay pacientes que comienzan a narrar situaciones que no se concentran y nosotros también tenemos que poner atención para dirigir un poco las molestias y a fin de que podamos llegar a un diagnóstico. Para el examen pélvico o pelviano o el examen ginecológico,
Es necesario contar con un ambiente con buena iluminación. Tiene que haber una buena iluminación. Además, un auxiliar de enfermería debe acompañar al médico en la consulta. No puede estar el médico solo con la paciente descubierta o desnuda, de ninguna manera. Hay muchos problemas médico-legales en el sentido que la paciente pueda cuestionar o reclamar al médico alguna situación irregular. Para evitar esta situación, hay pacientes que precisamente van a presentarse y a hacer esta situación. Entonces, para evitar esta situación, siempre debe estar al lado el familiar del paciente más un auxiliar. Si viene la paciente sola, tiene que estar con el auxiliar o la técnica de enfermería que nos apoye en consulta externa. La realización de la historia clínica o anamnesis es la principal herramienta diagnóstica de un médico. O sea, tenemos que tomar los datos que nos van a ayudar a hacer nuestra impresión diagnóstica. Entonces, la anamnesis debe ser sistemática, estructurada y dirigida. No se olviden estas tres cositas. Sistemática, en el sentido, tenemos que tener cierta metodología, tenemos que ser ordenados en recoger la información y dirigida. Nosotros tenemos que precisar, si la paciente viene con un dolor referido en el bajo vientre, entonces ya nosotros tenemos que ver dónde duele, ¿no? Dónde duele, eso se llama dirigida. Como cualquier historia clínica que ustedes han hecho en medicina o en pediatría, nosotros tenemos que seguir el mismo orden. Entonces, en la afiliación tenemos que tener el nombre, apellidos de la paciente, la edad, la dirección, el estado civil, la ocupación, la religión, la fecha de ingreso, de procedencia, todos los datos que ustedes conocen. Pero en ginecología nos interesan fundamentalmente dos temas: la edad y el estado civil de la paciente, ¿no? Hay dos situaciones que tenemos que poner atención. ¿Por qué le dan? Porque hay una serie de patologías que se dan con mayor frecuencia en un grupo etario. Por ejemplo, si son pacientes mayores y vienen con sangrado genital, pacientes de 60 años con sangrado genital, ojo, que estamos sospechando en un cáncer. Pero si la paciente viene con sangrado genital, que tiene 18 o 20 años, estamos sospechando en otra cosa benigna, ¿no? Entonces, por eso es importante la edad, porque hay grupos etarios que con mayor frecuencia se da determinada patología. Igual el estado civil es importante, es distinto las molestias que puede tener una paciente divorciada o una paciente soltera o una paciente casada. Entonces es importante estos datos. También es importante, pues, el domicilio. Si tenemos que notificar a la paciente por un hallazgo patológico, tenemos que conocer su dirección para enviarle un mensaje. La ocupación, igualmente, hay pacientes que están expuestas a algunas sustancias tóxicas o están expuestas a trabajos forzados o etcétera que tengan que complican su salud. Tenemos que conocer su ocupación. La religión igualmente, por lo que ustedes saben, pues hay religiones que no permiten la transfusión sanguínea, entonces tenemos que saber este grupo de pacientes para tomar las previsiones del caso. Eso es en cuanto a la afiliación. En cuanto a los antecedentes familiares, importante, igual que cualquier historia clínica, tiene que conocerse los antecedentes familiares, como los abuelos, antecedentes de los padres, los hermanos, si son diabéticos, son hipertensos, o tienen algún tipo de patología que pueda transmitirse familiarmente. Su pareja, igual, si su pareja sufrió enfermedades de transmisión sexual, o tiene una o dos parejas, o es con sobrepeso, hipertenso. Todas estas situaciones tenemos que saber porque puede complicar. Si la paciente está cursando con infertilidad, nos va a interesar si el paciente tiene esta situación. Si es hipertenso, si tiene tumores malignos, o si es que hay una antecedente de alguna patología ginecológica, o alguna alteración de una patología mamaria, si son benignas o son malignas. El antecedente de la gemelaridad, si está gestando, tenemos que saber si ella tiene antecedente de embarazos gemelares o el esposo tiene el antecedente que nos ayuda al diagnóstico. Y si ha habido malformaciones en algunos de los embarazos o en algunos de los familiares, defectos congénitos, hereditarios o infertilidad.
Todos los datos tenemos que hacer el acopio en el momento que estamos haciendo la entrevista con la paciente. Entonces, en cuanto a la historia clínica ginecológica, después de los antecedentes familiares, nos interesan los antecedentes personales. Entre los antecedentes personales generales de la paciente tenemos que saber su grupo sanguíneo, el factor RH, los antecedentes patológicos y quirúrgicos que ha presentado la paciente antes de la consulta, alergia a algún medicamento, alergia a alguna sustancia, si es que ha recibido o no transfusiones sanguíneas, y si es que ha recibido algunos medicamentos, si lo toma como tratamiento de alguna patología, o si recién ha recibido por esta dolencia que viene, ha recibido algunos medicamentos, cuánto tiempo de exposición, cuánto tiempo ha mejorado o no ha mejorado. Es importante conocer este detalle. Y sus hábitos de la paciente. ¿Qué hábitos tiene? ¿Si algún hábito patológico? En cuanto a los antecedentes ginecológicos, nos interesa saber la menarquia. ¿Cuándo fue la primera menstruación? La edad de la primera menstruación. ¿Cómo fue esta primera menstruación? En cuanto a la cantidad, si ha habido con presencia o ausencia de coágulos, dolor o cualquier otro síntoma acompañado que altera las ciclos menstruales. ¿Y cómo es la menstruación de la paciente? La cantidad, la frecuencia, si son regulares, son irregulares, la cantidad, si es acompañado con dolor. Todos estos datos los recogemos en el momento de hacer la entrevista. Eso se conoce como la historia menstrual. La menopausia, si es paciente mayores, ¿a qué edad se le vino la última menstruación? Menopausia es la última menstruación. Y climaterio es toda la sintomatología que ocurre alrededor de la menopausia. Si ha recibido algún método anticonceptivo, sea hormonal, sea de barrera, sea de dispositivos intrauterinos, tenemos que conocer si es que hay antecedentes de ginecopatías o si es que ha habido intervenciones ginecológicas en la infancia, si es que ha presentado alguna ETS, una enfermedad de transmisión sexual, o es portador de una enfermedad crónica, tuberculosis, etc. Se interroga acerca de las relaciones sexuales. ¿Cómo son las relaciones sexuales? ¿A qué edad empezó las relaciones sexuales y con qué frecuencia las realiza? Y si tiene pareja o no tiene pareja. Entonces, ¿cómo son las relaciones en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la duración, en cuanto a si es que hay o no alguna molestia? Entonces, esos datos nos interesan sobre todo cuando la patología o la dolencia cursa o acusa relacionada a esta situación. Bien, entonces, si es que o no utilizó anticonceptivos. Los antecedentes obstétricos también son importantes. ¿Cuántas gestaciones ha tenido? ¿Cuántos partos ha tenido la paciente? Si el parto ha sido eutóxico, sea normal, o ha sido distóxico, ¿qué tipo de distosia tuvo en sus partos? Si es que sangró mucho o duró mucho. Todos esos datos sí que están relacionados con este tipo de patologías. Por ejemplo, si la paciente viene refiriendo que tiene una sensación de bulto en vagina y se le escapa la orina, ojo, estamos pensando en un prolapso, rápidamente tenemos que acopiar la información sobre los antecedentes, la cantidad de partos y cómo fueron estos partos. Si ha habido abortos, embarazos ectópicos, si la paciente está acusando con infertilidad, y si que la característica recién nacido, cómo fue el puerperio, se complicó, no complicó, hubo lactancia o no hubo lactancia. Todos estos datos hay que recogerlos en el momento de la anamnesis y la historia clínica. En cuanto a la enfermedad actual, entonces la enfermedad actual, cuando se analiza los motivos de consulta más frecuente en ginecología, se menciona siempre los llamados grandes síndromes o síntomas ginecológicos. En la enfermedad actual tenemos que ver la dolencia o las molestias, está referido a las trompas, a los ovarios, al endometrio, al útero, al cuello uterino o a la vagina. Todo esto tenemos que ver en la enfermedad actual. Si la paciente dice que está sangrando, ojo, tenemos que ver acá en el endometrio, si el útero tiene miomas o endometrio, e investigar en cuanto a la vez referente a estos. Si es con un problema de vagina, entonces habrá para la leucorrea, tenemos que ver las características de la leucorrea, cuánto tiempo de duración tiene, si su pareja tiene
también estas manifestaciones, si es que hay prurito o no hay prurito, el color, si es fétido o no es fétido, estas cosas podemos preguntar a la paciente, gran parte donde ya vamos a tener diagnóstico. El dolor, si el dolor está relacionado con las menstruaciones o no está relacionado con las menstruaciones, es un dolor agudo, es un dolor crónico, cuánto tiempo está con el dolor, todas esas cosas. Los trastornos menstruales son cosas, cuántos días le dura su menstruación, le dura a veces un día o le dura más de 7 días. Estos datos nos van a ayudar para que nosotros hagamos una unidad clínica y podamos plantear alguna impresión diagnóstica. Alteraciones relacionadas con las relaciones sexuales. Entonces, si hay dolor en las relaciones, hay dispareunia o hay no hay satisfacción sexual o tiene dificultades para relaciones sexuales o solamente los hace cada mes o de repente el esposo trabaja lejos y solamente viene y cuando tiene relaciones le viene todas las molestias. O sea, todas esas cosas tenemos que investigar. Alteraciones con la fertilidad, preguntar cuánto tiempo conviven, qué método anticonceptivo usa, y si tiene hijos o no tiene hijos, si se cuida o no se cuida, si tiene o no tiene hijos. Problemas mamarios igualmente, si hay episodios de mastalgia o mastorina, se relaciona con la menstruación o no, o de repente sufrió algún traumatismo a nivel mamario, etc. Problemas climatéricos menopáusicos, si tiene síntomas vasomotores como calenturas, dolor, sofocación, todas estas cosas lo preguntamos y no va a ser el diagnóstico. También viene a ese paciente por un examen preventivo ginecológico. En estos casos tenemos que, de todas maneras, investigar todo este tipo de patologías a fin de poder descartar. Igual acá, si la paciente dice neoplásico, la neoplasia en una mujer puede estar ubicado en vagina, en cuello uterino, endometrio, ovario, trompas, etc. Y cada uno tiene su sintomatología y tenemos que preguntar en ese momento. El motivo de la consulta, entonces, como les había dicho, consignar el motivo o motivos por los que la paciente acude a la consulta y describir los síntomas, procurando seguir el orden cronológico de la evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el sangrado? ¿Cómo ha ido evolucionando el dolor? ¿Cómo ha ido evolucionando la descarga o el flujo genital? ¿Ha empeorado, disminuido? ¿O ha empezado después de tener relaciones sexuales? Todas esas cosas. Su intensidad, su frecuencia y los síntomas o signos recurrentes con este tipo de patología. Preguntar todo concerniente a signos o síntomas específicos como leucorrea, hemorragia, dolor, prurito, relaciones sexuales. Entonces, estas cosas que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Si es que ha recibido alguna terapia hormonal, alguna terapia antiinflamatoria o antibiótico, y qué, anotar en la historia, se puso clindamicina, ¿cuánto tiempo? ¿En qué dosis? Y ellos tienen la receta vigente. Preguntar sobre consultas y o pruebas realizadas por la paciente con anterioridad a nuestra consulta. O sea, hay pacientes que ya vienen, han ido a otro médico y vienen no mejorados y vienen a la consulta nuevamente. Entonces, es necesario conocer cuánto tiempo está con las dolencias y qué medicamentos está haciendo, porque podemos dar nuevamente el mismo medicamento que no le ha curado. Si se trata de una paciente gestante, es importante indagar si la gestación es fruto de una relación sexual o es por técnica de reproducción asistida, que inherentes a un grupo de este paciente con cierta patología especial. Asimismo, el sangrado uterino anormal. Entonces, una menstruación dura de 28 a 30 días, o sea, más o menos 3 a 7 días. Es anormal cuando dura más de 7 días, entonces estaríamos frente a una hipermenorrea, o cuando es menos de 3 días, una hipomenorrea, o cuando son más de 35 días, oligomenorrea, o si no menstruan 3 meses, hablamos ya de amenorrea, o si al mes le vienen 2 o 3 veces, hablamos de una polimenorrea, metorragia que no tiene, es un sangrado uterino que no tiene relación con la menstruación, o la menometorragia es con una menstruación acompañada de coágulos sanguíneos, la menorragia. El flujo, el tiempo de duración, igual las características, el olor, la coloración, la irritación, si manifiesta en la paciente. Si hay embarazo, la edad gestacional, de acuerdo a la última menstruación. Hay un retraso menstrual,
y podemos ver en el examen clínico algunos signos probables de vegetación que nos van a hacer precisar la edad gestacional. Ahora, el examen físico. Una vez que ya hemos recogido toda la información, hemos hecho la anamnesis, entonces decimos, señora, vamos a explicarle. Vamos a hacerle un examen ginecológico. Para eso la paciente tiene que estar con la vejiga vacía, para que no haya dificultad en el momento del examen. Entonces el paciente debe estar en una posición de litotomía o posición ginecológica. La región pélvica debe estar bien iluminada. Antes de esto, evaluar la talla es importante, la presión arterial, el peso. Entonces, el índice de masa corporal tenemos que saberlo, sobre todo en pacientes con infertilidad. Auscultación cardiopulmonar, no, de todas maneras, por más que la paciente venga por una dolencia ginecológica, tenemos que examinar los pulmones. El examen del sistema vascular periférico, la palpación adecuada de las mamas, tiroides y el abdomen. Tenemos que inspeccionar el abdomen, la alteración de los movimientos respiratorios, en procesos dolorosos, pélvicos, alteración de la simetría, si es que hay masas tumorales, tumores, si es que hay circulación periférica, esto en el momento antes de hacer el examen ginecológico. Entonces, los genitales externos, entonces, esta es la parte más delicada de la exploración. Tenemos que ser muy cuidadosos, explicar a la paciente lo que vamos a hacer, le vamos a realizar y por qué, explicar. A medida que vamos examinando, vamos explicando. El paciente se siente tranquila si uno le va explicando, le va comentando lo que encuentres, esto. Evitar a la paciente a invitar, o sea, señora Ford, relájese, o porque nos facilita el examen, ¿no? No dar órdenes bruscas o estrictas en todo momento. Estoy muy cuidadoso de esta situación porque a veces se incomoda a la paciente. La exploración ginecológica requiere que la paciente se sitúe en lo que se denomina posición ginecológica o en litotomía, lo que le hemos hablado anteriormente, y para ello hay que usar una mesa o camilla de exploración especial, equipada con pierneras o taloneras para tal efecto. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos el clítoris, vemos los labios menores, vemos los labios mayores, el introito vaginal, la región perineal, el ano, todas estas zonas si es que hay lesiones condilomatosis, hay cicatrices, o hay tumoraciones, o hay asimetría, o hay congestión. Todos esos detalles se hace con la inspección. Acá tenemos el uso de taloneras, son talones que se ponen, nos permite una buena exposición de los genitales externos. O usamos pierneras. El paciente pone las piernecitas y también nos permite hacer una buena exploración. Luego de la inspección viene la especuloscopía. Ponemos el espéculo. Antes de colocar el espéculo, se le pide a la paciente que relaje las piernas y su cadera, que asiente sobre la camilla su peso y que respire profundamente. Es conveniente mantener el espéculo tibio, no muy frío, porque la paciente es muy sensible. Puede dar un salto por un estado muy caliente o muy frío, que incomoda el examen, hasta se puede lesionar. Y puede humedecerse o lubricarse antes de su introducción, con agua, suerito, o hay origel que ubicamos y hacemos un unto sobre el espéculo y para que no haya dificultad. Una vez localizado el cuello, una vez pone el cuello y se expone el cuello, se coloca las válvulas de manera que la rama posterior se encuentre detrás, en el fondo, saco posterior, y la anterior descanse sobre el labio cervical anterior, en el fondo del saco anterior. Y abrir las valvas anterior lentamente y explicar. Y exploramos. Una vez que hemos expuesto el cuello uterino con la valva, entonces en general el cuello es rosadito, brillante y no hay flujo. Entonces un cuello sano. Pero también puede haber presencia de flujo genital o descarga. Vemos las características, tomamos muestras si necesario, mandamos a analizar. Características de la mucosa, el color, lesiones, la vascularidad, el edema. Lesiones si hay procesos inflamatorios, está roja la mucosa, hay tumefacción, exudados, o el cuello está ulcerado, o hay vesículas. O si es que el embarazo, la paciente está gestando con un embarazo reciente,
encontramos el signo de Chadwick, que es una coloración azulada en el fondo de vagina y en el fondo de saco anterior. Esta coloración también se ve si la paciente usa anticonceptivos por mucho tiempo. O hay anomalías estructurales, congénitas o adquiridas. A veces hay agenesia completa, a veces hay cuello doble, a veces el cuello está tabicado, a veces hay erosiones cervicales, a veces hay descargos cervicales, porque se desgarra en el momento del parto. O también puede haber miomas, tumores benignos que puede haber en el cuello uterino. Acá hemos colocado el espectro y vemos el cuello. Este es un cuello cilíndrico, orificio externo transversal, aparentemente sano. Este es el endocervix, así se ve. Acá vemos un cuello con unas lesiones puntiformes en la cara, en el labio anterior. Igual acá hay una secreción mucopurulenta a través del cuello uterino. Acá podemos tomar muestras. Todo esto se ve cuando el cuello está expuesto. Una vez que hemos realizado la especuloscopía, viene el tacto vaginal. La paciente en posición ginecológica debe de estar relajada y debe respirar profundamente. Los dedos índice y medio de la mano dominante, en el caso generalmente es derecha, se introduce en la vagina por detrás del cuello uterino. La exploración bimanual permite la exploración del útero y anexo. Entonces una manito por encima del pubis recoge la información del fondo cara anterior, fondo uterino y la movilidad del cuerpo uterino, ¿no? La otra mano se coloca entonces bueno, normalmente el útero tiene unos 6 centímetros por 4 y se inclina hacia adelante, está en anteversoflexión. Pero algunas veces puede estar hacia atrás, está en una retroversión. Dependerá de grado, si está marcado, leve, etc. El útero también puede estar flexionado hacia adelante, anteflexión, o hacia atrás, retroflexión, en condiciones normales. El 80% de pacientes están en anteflexión y hay un 20% que están en retroflexión, que no causa ninguna alteración a la paciente, ni siquiera por la fertilidad. El útero es un órgano móvil y liso. Las irregularidades son sugestivas de miomas, o leomiomas, o tumores benignos. En general, los ovarios tienen de 2 a 3 centímetros en las mujeres jóvenes y no son palpables en la posmenopáusica, pues están en cierta involución. Un dolor significativo al movilizar suavemente el cuello uterino de un lado al otro es un signo sugestivo de inflamación pelviana. Normalmente uno moviliza el cuello uterino, no debe despertar ningún dolor, ninguna molestia. Pero si uno moviliza de un lado de forma lateral al otro y despierta dolor, ojo, probablemente sea una EPI. Existen 3 tipos de palpación bimanual. Una palpación vagino-abdominal, a la que le hemos referido. Una palpación vagino-rectal, para ver el tabique recto-vaginal en casos de que haya una infiltración por un cáncer de vagina o un cáncer vulvar o un cáncer de cuello uterino avanzado. O una palpación recto-vaginal, sobre todo en mujeres vírgenes que no podemos hacer un tacto vaginal y amerita hacerle un tacto rectal por haber una tumoración, hacemos un tacto rectal. Acá tenemos espéculos, varios tipos de espéculos, el espéculo de Graves, el espéculo de Cusco, el desechable, el de Collis, que es más ancho, usamos más el de Graves, nos permite una buena exposición, ese es el de Graves. Entonces introducimos la barba anterior por detrás del cuello, la otra por delante del cuello, abrimos, nos apertura y exponemos el cuello uterino que nos permite tomar muestras, hacer estudios, etc. Una vez colocado el espéculo, nos permite hacer la exploración del cuello uterino o nos permite hacer algún procedimiento. Podemos tomar el Papa Nicolau, la espátula de aire que está tomando un frotis del endo y cuello uterino o un hisopado, el citocepillo que se introduce en el endocervix, igual, para tomar una muestra especial. Pasamos a la exploración de las mamas. En las mamas tenemos que ver el tamaño. Si es que hay cierta atrofia marcada en glándulas mamarias, sobre todo en la posmenopausia. A veces hacen unas preguntas. En el examen ginecológico no interesa el tamaño, ¿no? Tampoco es difícil ese tamaño normal. Nadie sabe el tamaño normal de una mama. Pero sí podemos hablar de mamas atróficas
¿no? Pero no podemos decir el tamaño. La hipertrofia es un exceso de hormonas ováricas que puede aumentar el volumen mamario. Tenemos que ver la simetría. Es posible apreciar masas, retracciones de pezón, retracciones de la misma piel de la mama, por procesos cicatrizales, mastitis, tumores malignos, la enfermedad de Bayet de la mama, que dan este tipo de patología. La pendulosidad, los senos caídos por obesidad, si hay obesidad, si hay senectud. En el pezón, retracciones por tumores, mastitis o alteraciones del número. Puede haber alteraciones en el número de mamas, el número de pezones, etc. O sea, hablamos de atelia, politelia, de mamas supernumerarias, etc. A la mama entonces dividimos en 4 cuadrantes por 2 líneas verticales y horizontal que pasan por el pezón. Tenemos un cuadrante súpero interno, un súpero externo que está con la cola mamaria que va, se extiende hasta la axila, un cuadrante ínfero interno y uno ínfero externo. La patología más frecuente se da en este súpero externo. Acá vemos una mama con un aumento de volumen en la cara posterior, crea una distorsión, hay cambios de coloración en la piel, estamos hablando de un problema inflamatorio. El pezón está orientado también por esta tumoración, sufre una orientación. Asimismo, tenemos que examinar entonces el pezón, si es que hay heterarragia, hay galactocele, hay calostro, hay galactorrea. Entonces, estaríamos sospechando un estímulo del reflejo hipotálamo, tumores hipoficiarios con compresión del hipotálamo, entonces dan estos síndromes que también ustedes lo conocen, trastornos endocrinos, trastornos funcionales del hipotálamo. En exploración ginecológica, el cáncer de cuello uterino es un problema relevante en salud pública, con implicancias trascendentales en la salud de la mujer. Es una causa común de mortalidad y morbilidad en nuestro país, así como en toda Latinoamérica. La identificación precoz es de gran importancia, ya que es curable en estadios primarios. Lamentablemente, en países en vías de desarrollo como el nuestro, el 80% de los casos se hacían casos muy avanzados. Algunas muestras, procedimientos que tienen que saber: la toma de la muestra del Papá Nicolau. Es una prueba sencilla de detección y prevención del cáncer de cuello uterino, basado en que las capas superficiales del epitelio cervical se descaman continuamente. La citología cervical o cérvico-vaginal estudia las células exfoliadas de la unión escamocolumnar del cuello uterino. La eficacia de la prueba tiene una sensibilidad media del 80% y una especificidad media del 56.6%. La técnica es muy sencilla. Hacemos la exposición del cuello uterino con un espéculo, como hemos visto anteriormente, obtención de la muestra mediante un ligero raspado del exocervix con una espátula de aire o de cepillo. Luego tomo una muestra del endocervix con un cepillo o torunda de algodón para tener un contenido del endocervix, si es que la enfermedad está avanzando al cuello uterino. Y hacemos un frotis y fijamos las células en un portaobjeto de vidrio con alcohol etílico al 96%. Y enviamos a un laboratorio de citología. Las recomendaciones para una buena toma tienen que tener 5 días después de haber finalizado su menstruación. O sea, no puede ser, si la está menstruada, no puede hacerse. Libre de infección genital, evitar duchas vaginales y no debe tener relaciones sexuales por lo menos 2 a 3 días antes de la toma del Papá Nicolau. ¿Aló? 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 El resultado es con el sistema de Bethesda, negativo para lesiones individuales o cáncer o anomalías de las células epiteliales. Dependerá de una clasificación que nos viene en la misma hoja del resultado del Papá Nicolau.
Acá tenemos el espéculo, la espátula de Ehrlich y el cepillo para el contenido, con contenido endocervical y el exocérvix. Y el procedimiento que les hemos narrado. Ahora, otro procedimiento que tiene que saber es la inspección visual con ácido acético. Una vez que uno expone el cuello uterino, hace la aplicación del ácido acético y nos permite localizar las lesiones. El epitelio se blanquea por alteración de las proteínas que existen a nivel y se toma una coloración distinta que nos permite identificar lesiones precancerosas. Ese es un procedimiento sencillo y fácil de usar en consulta externa y están todos los consultorios del Ministerio de Salud de MINSA tienen ácido acético en un consultorio externo. Acá tenemos los resultados, entonces un cuello sano, como ven acá, orificio externo. Acá vemos una coloración blanquecina que abarca todo el labio posterior, pero son bordes nítidos, es un grado 1. Acá ya vemos cierto festionamiento en los bordes, no son tan regulares. Estamos hablando de un NIC 2 y este sí es un NIC 3 avanzado y otro es un cáncer de cuello uterino. Otro dato que tenemos que ver el examen en pacientes adolescentes. Acá es un tipo de paciente especial, una niña prácticamente. Acá debemos ganarse su tranquilidad y confianza para que la paciente nos permita hacerle un buen examen. Es recomendable realizar siempre la exploración mínima que nos permita obtener la mayor información. Y rápido, no podemos demorar mucho tiempo con este tipo de pacientes. Se debe ser cuidadoso y explicar los que uno tiene. No tiene que ser ninguna exploración dolorosa. La presencia de una enfermera auxiliar o de la mamá que esté al lado nos ayuda. La evaluación del desarrollo puberal se realiza mediante los estudios de Tanner para situar a cada paciente dentro de la normalidad según la edad cronológica que le corresponde. La técnica de exploración genital dependerá si la paciente ha tenido o no relaciones sexuales. La adolescente es un periodo de transición a nivel somático, cognitivo y social. Por esta situación tenemos que tener estas situaciones. Entonces, tenemos que tener su confidencialidad, respeto por parte del médico. Las adolescentes están en general sanas, pero tienen una baja percepción de riesgo como a los accidentes, a embarazos o no deseados o infecciones de transmisión sexual. No tienen una clara esta situación, por tanto son vulnerables a esta situación. ¿En qué caso está indicado la consulta ginecológica de un adolescente? Pues cuando hay trastornos de la pubertad, trastornos menstruales, trastornos mamarios, problemas de hiperandrogenismo, patología vulvar, hay dolor en el bajo vientre, alteraciones en la diferenciación sexual, o también puede haber infección de transmisión sexual, o también puede haber abuso sexual, o embarazo. A veces vienen algunos adolescentes por necesidad de anticoncepción. Bien, esta es la clase la primera clase sobre semiología. ¿Alguna pregunta, alguna duda mientras yo voy cambiando la lámina? ¿Logra mirar algo? Sí, doctor, sí. La siguiente clase, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Continuamos entonces. Voy a tomar un poquito de agua porque son dos clases.
Ahora vamos a tocar el tema de los recursos diagnósticos en ginecología. ¿Qué es lo que usamos? ¿Qué método de recursos usamos con más frecuencia? No todos los más frecuentes. Primero tenemos la histerometría. Su nombre lo dice, histero es útero, metría, medir la longitud de la cavidad endometrial. Entonces, mediante una pinza POSI, esta pinza que están viendo acá, POSI o erina, tiene varios nombres, se pinza el labio anterior del cuello uterino y luego se tracciona, seguidamente se introduce el histerómetro, este es el histerómetro, viene graduado, es flexible, no es rígido, y nos permite entrar con mucho cuidado hasta el fondo uterino y ver qué profundidad tiene. ¿Para qué? A veces necesitamos nosotros tener la idea clara de qué longitud tiene para insertar un dispositivo intrauterino, para hacer un procedimiento, para hacer una histeroscopía, tantas cosas que se puede hacer. Fíjese en esta imagen, el cuello tiene esta flexura entre el cuerpo y el cuello. Entonces, si nosotros pinchamos acá con esta pinza y traccionamos, ponemos derecho esto. Se pierde esta curvatura y nos permite introducir libremente el histerómetro. Este procedimiento permite entonces medir la longitud de la cavidad uterina previo a la inserción, puede ser de un dispositivo intrauterino o puede ser para la realización de cualquier procedimiento. Otros recursos diagnósticos. Tenemos el examen de flujo genital. Mediante la toma de muestras de flujo vaginal o endocervical con una torunda estéril, desde los fondos del saco lateral o desde mismo la zona endocervical o desde la uretra o de la glándula de Bartolina, nosotros tenemos para enviar al laboratorio y para precisar nuestra impresión diagnóstica para tener un diagnóstico definitivo. Acá ven, es un muco que viene del endocervix, probablemente es una gonorrea más frecuente, igual. Acá una tricomoniasis como una fresa característica y un flujo burbujeante con burbujas típico de la desinfección por tricomona. Y eso ya nos hace bien y ustedes hacen el diagnóstico. La colposcopía es otro procedimiento diagnóstico y terapéutico también unas veces. Es una técnica que consiste en explorar el cuello uterino mediante un lente de aumento para buscar lesiones displásicas en el cáncer o cáncer de cuello uterino, en el cuello uterino, para la redundancia. Se aplica la vulva, se denomina vulvoscopía. Si se aplica la vagina, se llama una vaginoscopía. Si se aplica el cuello uterino, se llama una colposcopía. Entonces se usan tinciones de ácido acético para la inspección con ácido acético. La solución de Lugol se denomina el test de Schiller. Los hallazgos normales puede ser un epitelio escamoso normal. Se puede ver el epitelio columnar, se ve la zona de transformación. Estas cosas tienen que verse con la colposcopía. La zona de transformación está acá, en este borde. Este es endocervix. Este procedimiento nos permite una adecuada identificación del sitio de la localización, de la extensión, posible naturaleza de la lesión, nos permite tomar la biopsia dirigida, así como también aplicar el láser o electrobisturí y hacer una vigilancia, también un seguimiento. Si es que tiene una lesión, señora, ven usted 3 meses o 6 meses y hacerle el seguimiento. El procedimiento colposcopio puede efectuarse junto al examen ginecológico sin molestias mayores para la paciente. En la colposcopía, registrar en la historia clínica los antecedentes de importancia, los factores de riesgo que tiene la paciente, resultados citológicos del Papa Nicolau, histológicos, tratamientos previos, y hacer una descripción topográfica sencilla de la lesión. Hacemos un mapa y describimos en aras del reloj, vemos a qué horas, a horas 6, a horas 1, dónde está ubicada la lesión. La técnica es muy sencilla. Exponemos el cuello uterino con un espéculo, visualización directa, toma de muestra, entonces aseo con solución de cloruro de sodio unas veces, aplicación del ácido acético, exploración topográfica, aplicación del Lugol, localiza la lesión y nos permite. Corresponde a la visualización con microscopio del cuello uterino, visualización de la zona de transmisión. Acá ven la zona de transmisión, ven demarcada el orificio cervical interno y acá asienta la neoplasia. Todo esto es la zona de transformación.
La histeroscopía es otro procedimiento. El histeroscopio es un estrecho tubo luminoso con un instrumento óptico o dispositivo de visualización en el extremo que se utiliza para examinar el interior del útero. Este es un procedimiento quirúrgico que permite ver el interior del útero por medio de una endoscopía. Esto puede ser, si es que es solamente para hacer un diagnóstico, es diagnóstica, o si es que permite hacer la de un polioma, se convierte en una histeroscopía quirúrgica. Este es el histeroscopio, que está armado, este es con receptoscopio. Entonces se coloca el histeroscopio a través de la vagina y el cuello uterino dentro del útero. Es el mejor método para visualizar el endometrio y evaluar la cavidad endometrial. Se ven directamente todas las lesiones y permite la realización de biopsia. Es el gold estándar para la sospecha de patología endometrial. Estas son las imágenes que vemos con el histeroscopio. Es un pólipo en la cara posterior, con un dedo de guante. Igual acá se ven los dos orificios, los dos ostium, acá hay otra lesión. Es una imagen de mucha ayuda y se resuelve en el mismo momento. Acá tenemos el estetoscopio aplicado, cargado, y introducimos el estetoscopio a través del endoscopio y vemos la cavidad. Permite entonces visualizar y diagnosticar cualquier anormalidad dentro de la cavidad uterina. Valoración del tipo de sangrado uterino. Resección de sinequias o septum de la cavidad endometrial. Remover pólipos o tubos extraviados que están incrustados inclusive. Resección de miomas mucosos. Ablación del endometrio. ¿Cuándo está indicada la histeroscopía? Cuando hay un sangrado uterino anormal, cuando hay alto riesgo de patología endometrial o estados de hiperestrogenismo, objetos extraños dentro de la cavidad como el DIU extraviado, presencia de defecto de llenado en el resultado de la histerosalpingografía, paciente con antecedentes de infertilidad o pérdida de vegetaciones recurrentes, nos ayuda mucho para ver la patología endometrial. Pero también está contraindicado como cualquier otro procedimiento. Absolutas cuando está embarazada, cuando hay infección pélvica o cuando hay un cáncer de cuello uterino. Relativas puede ser presencia de infección pelviana aguda, adherencias, presencia de tabiques, miomas grandes, displasia sanguínea, diabetes mellitus y asma. En estos casos, sí, relativas. Indicaciones, como le hemos dicho, sangrado uterino normal, causas de pólipos, entonces retención de productos cosméticos, todo lo que estamos repitiendo. Acá vemos las imágenes, un pólipo, los orificios, los ostium tubarios que se ven en caso de infertilidad, si están obstruidos o no. Para descartar lo mismo que le hemos dicho, estamos repitiendo. La biopsia endometrial es otro procedimiento en el cual se extrae una muestra de tejido del revestimiento del útero, del endometrio, para examinar bajo el microscopio la presencia de células anormales. Es para descartar neoplasia endometrial, restos de aborto incompleto, infecciones cervicales, endometrial, estenosis cervicales, etc. Igual con la histeroscopía también se hace estos diagnósticos, la toma de biopsia en forma dirigida. La biopsia endometrial, entonces, es un procedimiento, la técnica es asepsia, antisepsia, de la región vulvoperineal, vagina y cervical, con solución antiséptica, anestesia, puede ser una anestesia paracervical, local en otras palabras, con una cureta de Pibelli o de Novax o de aspiración uterina, se aspira o se toma la biopsia. Tener precaución por la posibilidad de que la paciente desarrolle un síncope vasovaginal durante, sobre todo, cuando se está dilatando el cuello uterino. La cultocentritis es otro procedimiento. Es la punción. El fondo de saco de uras con una aguja, como ven acá, una jeringa insertada una aguja, y se toma la aspiración. Se coge el labio posterior con una pincelina, se tracciona y se punza y se aspira. Y se tiene el material. Puede ser para estudio, puede ser sangre, en caso de un ectópico o una hemorragia, un cuerpo lúteo hemorrágico, etc. Indicaciones sin presencia de dolor en hipogastrio y en la pelvis, y cuando otros exámenes sugieren que puede haber líquido en el área.
en caso de sospecha de tener una ruptura de un embarazo ectópico. Es sencillo, se expone el cuello uterino y se punza. Apenas hay acá, ¿cuántos? 0,4, 0,5 centímetros para puncionar y tener la muestra directamente. La laparoscopía también es un procedimiento de diagnóstico y de tratamiento. Tiene beneficios, la cirugía ginecológica mínimamente invasiva tiene unos beneficios, dice, menor tamaño de incisiones, menor tiempo de estancia intrahospitalaria, rápida recuperación, menor movilidad y costos bajos. Las indicaciones se hacen en casos de esterilidad, cuando hay endometriosis, cuando la periodontal tubaria está alterada, hay adherencias, cuando hay dolor pélvico crónico, antecedentes de grandes quistes o para hacer una miomectomía. Esto sí ya se hace en sala de operaciones, se necesita todo el rigor de una operación mayor. Entonces, en el diagnóstico diferencial se hace en casos de embarazo ectópico, apendicitis, cuando entra una laparoscopía para diagnóstica. Siempre hay contraindicaciones, inestabilidad hemodinámica, hilio, coagulopatías, peritonía generalizada, enfermedades cardiovasculares, siempre hay contraindicaciones para este procedimiento. Otro procedimiento es la histerosalpingografía. Este es un procedimiento radiológico. Como ven acá, se introduce una solución de contraste a través del cervix y se dibuja la cavidad uterina y las trompas. Esto es para ver si están permeables, si hay buena relación. Es un estudio radiológico que nos ayuda mucho en casos de infertilidad. La histerosonografía es la ecografía que se hace introduciendo suero fisiológico dentro de la cavidad endometrial y se diferencia por, fíjense, es un pólipo. Se introduce el suero fisiológico y se demarca libremente como nadando las lesiones endometriales. La ecografía ginecológica es otro método de imágenes más utilizado en ginecología y obstetricia. Entonces, una imagen es econegativa cuando se ve negra, correspondiendo habitualmente al líquido amniótico, agua, etc. El traductor transvaginal es el que de elección para la evaluación ginecológica y permite evaluar la cavidad uterina, posición, si está en antepercepción o retrolección en el útero, las características endometriales, los anexos, la presencia de líquido, etc. Es de mucha ayuda la ecografía endovaginal para que nos confirme el diagnóstico. El endometrio tiene varios tipos, es un endometrio tipo 1, tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. En la ecografía determinamos el tipo de endometrio. Tipo 0 es un endometrio postmenstrual. Tipo 1 es trilaminar, periovulatorio. El tipo 3 es premenstrual, refringente, en las líneas se ven unidas, corresponde a la fase secretoria. La de ser trilaminar se ve un poco compacta. En la menopausia el endometrio es menos de 4 milímetros. Es importante conocer este detalle para hablar de hiperplasia endometrial. Si es mayor hay que sospechar enfermedad endometrial, una hiperplasia puede ser. También nos ayuda para ver el útero, los tumores, distorsión de la línea endometrial, la forma, si hay dos endometrios, nos ayuda mucho la ecografía endovaginal. También para ver los ovarios. Los ovarios, la ecografía es un excelente método de visualización de los ovarios. No es posible ver las trompas porque son huecos, a no ser que estén ocupados como hidrosalpio. O sea, no se ven por ecografías. Bien. Los criterios para catalogar a una paciente con ovarios poliquísticos, fíjense acá, se ven los ovarios como un rosario de quistes periféricos. Entonces, más de 12 folículos, como estos ven acá, periféricos, y menos de 10 milímetros de diámetro nos hacen el diagnóstico de ovarios poliquísticos. La mamografía es otro procedimiento, es una técnica radiológica también no invasiva que utiliza el sistema de rayos X. Los protocolos varían sensiblemente de un centro a otro, pero habitualmente a las mujeres sin antecedentes de cáncer de mama suele hacerse la primera mamografía entre los 35 y 40 años. Y a partir de ella puede ser en forma una o 2 años. Dependerá de los factores de riesgo que tiene la paciente. Si la paciente tiene un factor de riesgo que su madre o su hermana tiene cáncer de mama, entonces esta tiene que ser cada año un seguimiento.
La conversión de la mama es importante para conseguir buenas imágenes, por lo que las pacientes con más sensibilidad mamaria premenstrual se les recomienda realizar las exploraciones la semana después de la menstruación. O sea, terminando de menstruar se pueden hacer estas, no durante la menstruación, porque causa mucho dolor, mucho dolor. Muy bien. Bien, señores alumnos, es todo lo que les ofrezco por hoy día. Les cuento que mañana ha declarado feriado la universidad, entonces mañana no hay clases. ¿Alguna pregunta? Estoy cansado. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Muy bien, si no hay preguntas, entonces hemos terminado. Nos estamos viendo en cualquier momento. Que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. La clase lo voy a subir en el aula virtual en este momento.